Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio es la continuación de lo que hemos escuchado ayer, ¿verdad? Como decíamos, los ayes de parte de Jesús. Siempre se refiere a los escribas y fariseos, es decir, a los que tienen una autoridad muy grande en llevar la comunidad adelante. Y tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros somos un tendotá de cierta manera. Enterogetea. Entendero a pupe, papá, mamá, yandego tendotáina. Yandeña va a ponerse en un lugar, yandego tendotáina, peña va a bojabe. Debe de ir para inde, de diácono, de ir obispo, debo tendotáina, porque en ahí estás llevando adelante alguna actividad. Cada uno, queridos amigos, dentro de la diversificación, vamos a decir así, de la diversidad de actividades, de trabajos que nosotros realizamos, cada uno asumimos o en un lugar un rol diferente, un papel diferente, aupe veñande, ñaí como tendotaina, aupe la ñande, hay de ustedes, escriba y fariseo, de tendotana y aupe veñande. Están para ella po, ¿verdad? Pero dice, ustedes descuidan lo esencial. Y en este caso, lo que descuidamos es lo esencial de la ley. Lo esencial de la ley no es lo que está escrito simplemente allí, ¿verdad? Si alguna vez se mandó algo mal, hay problema en el CONES yo recuerdo, ¿verdad? Entonces venían ahí los abogados, etcétera, y a presentar a mí la defensora, a mí la querellá, pecha, ¿verdad? Por situaciones. Y ahí yo fui aprendiendo y me di cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es la ley? Que cada uno estira de acuerdo a su molino, ¿verdad? O la interpreta. Y entonces, o lee, lleva ahí a la araña, pero ore mañana, bebé, la ande vale mino, ore bocherita, hoy la ley haré yapota de acuerdo lo que dice lo de esa frase, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que lo esencial que aquí la palabra de Dios te está diciendo, peña tende, que más va a peñar la pe, ña tende, va, ere va la peña engareco. Ustedes descuidan lo esencial de la ley. ¿Qué es lo que verdaderamente esta ley, hacia dónde apunta, hacia dónde está llevando? Porque algunas veces le damos la vuelta a la ley, pero nos damos cuenta que tal vez en la lógica podría ser, porque siempre oí mantener algún error, oñe interpretaba ahí no ñe muete y palabra, oñe y coma, no sé lo que sea. Y entonces llegamos a la injusticia. Por eso dice, ustedes descuidan lo esencial de la ley, que es justamente la justicia. Y también otra cosa interesante, así hablando, ¿verdad? Con grandes abogados que defendían casos así muy difíciles dentro de nuestro país, gente así ladrona, o gente que ha sido muy cuestionada, pero claro, le meten a todo un estudio jurídico de la cantidad ahí que están estudiando en el reunión y pum. Una vez justamente ya en duda lleva. Cada uno iba a leer, creo que está entre 6, entre 7 por ahí, y cada uno de acuerdo a su conocimiento, pum. Pero esto, acuerdo defender, Ana. Lo indefendible, sinceramente lo indefendible. Pero, en el fondo, toditos sabían que era una corrupción, pero de primera, ¿verdad? De primera, que en la lógica y en la justicia, como dice aquí, descuidamos eso. ¿Saben de qué ellos se iban agarrando? De que fue presentado en un mal momento, de que la querella que se presenta tiene un errorcito en tal cosa.
nadie se va a lo esencial de lo que sucedió. Que esa persona robó, que hizo un desastre, etc. Nadie va a eso. Sino que todas las defensas. Y después yo hablé, ¿verdad? Ahí con el que manejaba, ¿verdad? Bueno, entonces, va a violar, me pedí, va a violar problema, da a violar, cómo anda, huella, pues, huepea, etcétera, etcétera. Oye, pues te di grandes falcos, lo que sea. Y dice, y sí, padre, esa es la realidad, eso sucede y eso está. Pero el asunto es que aquí lo que están querellando, están presentando mal, están presentando, ¿me entendés? Acá no discutí del problema real, no. A ella no me interesa eso, sino que cómo hacer que algo que no tiene nada que ver salga sobreseído, que nadie después diga más nada. No, dice, se presentó mal, no se presentó bien, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, ñande yara tushá ñande cobrada con ambaina, ñande cobrama oína, ¿por qué? Y porque cuando estamos en la pobreza, esto ya es consecuencia de nuestra mala administración, ¿verdad? De lo que dice aquí, de la justicia. Es la mala administración de nuestra misericordia. Es decir, si yo tengo corazón mísero, con el pobre, corcordis, quiere decir, no es que con ese reo, sino que lo que yo estoy mirando, la misericordia, es con la comunidad. Y la misericordia entra y hace parte de ese que es reo, digamos, pero dentro de una misericordia que tiene que ayudar a lo que nosotros decimos a salir de esa situación de pecado. ¿Entienden? Pero para eso seguramente que no sé. Se le tiene que llevar a un reformatorio, se le tiene que llevar no sé dónde, se le tiene que... ¿Entienden? Pero nosotros dejamos pasar como si fuese nada. Hay que ser misericordioso, hay que perdonar. Y piensa que es cuestión de dejar así nomás las cosas. No. La misericordia quiere decir que tenemos que ayudarnos incluso a esa persona a que se corrija. Claro que dentro de la humanidad y dentro de lo que verdaderamente significa hacer un acto de justicia. Acto de justicia. Y después también dice usted, todas estas cosas, la justicia, la misericordia, se olvidan de lo esencial y sobre todo de la fidelidad. ¿La fidelidad a qué cosa? La fidelidad a la verdad. La fidelidad a lo que Dios nos dice. Y tenemos que ser fieles a la verdad, a lo que el Señor nos pide. Incluso, por eso que para estos casos no debe ser fácil, queridos amigos, ser un abogado para defender una clase de persona de estas, ¿verdad? Porque dejó por cualquier cosa, pero entonces no estás llegando a la fidelidad. La fidelidad también quiere decir mirar las cosas como son y bueno, decir, por aquí tenemos que caminar para llegar a construir el reino de Dios. O si no, nunca vamos a construir el reino de Dios. Eso es como cuando éramos mitad y cerca del mar o cerca del río, hacíamos así con el agua y la arena. A pesar ya por la oga y bebero yo ove y gusto esa de Castillo. Jove de mitad y añá, donde hermano o donde primo o lo que sea, o jugar así, era como criatura. Oja y paite vende ella para que hambre hoy. A mí pesa va también. Año o mañana de construirse el reino de Dios, o y paite llegue tus castillos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir perdón al Señor por las veces que no fuimos capaces de mirar la justicia, la misericordia y sobre todo la fidelidad. Que así sea. Que así sea.